Muchísimas gracias a la organización de iCáncer por esta invitación y por organizar este congreso para pacientes que es tan importante. Quiero agradecer al doctor Eduardo Casab por la invitación, a todos los profesionales que participan de este encuentro, al doctor Mercadante por su generosa participación y los demás colegas, y recordar al doctor Gordon McBee que partió recientemente, así que el reconocimiento para él por esta enorme tarea que ha realizado con iCáncer a través del tiempo. Me ha tocado en esta oportunidad hablar sobre el alivio del dolor en domicilio, en casa, y qué necesitamos saber para que el tratamiento sea lo más efectivo posible. Entonces vamos a ver en esta presentación algunos tips relacionados con el dolor por cáncer y su tratamiento para lograr que la eficacia de los tratamientos que se aplican sea la mayor posible. Creo que si tuviéramos que resumir en 3 puntos, básicamente lo que necesitamos transmitir en esta presentación serían cuestiones relacionadas con las características del dolor por cáncer, estrategias farmacológicas y no farmacológicas que influyen con el alivio del dolor, y sobre todo el rol del cuidador, del entorno afectivo, de la familia, del paciente, que es un aliado fundamental para el equipo de salud, de manera de lograr los mejores objetivos en relación al alivio del dolor. Vamos a comenzar diciendo que el dolor por cáncer tiene una prevalencia muy alta. Al momento del diagnóstico, cerca del 50% de los pacientes padecen algún tipo de dolor, y en etapas avanzadas de la enfermedad llega hasta el 80% o más. Esto genera una pobre calidad de vida y un alto costo tanto para el paciente y su familia como para el sistema de salud, y genera internaciones hospitalarias que son evitables, que con un adecuado abordaje del dolor por cáncer podrían evitarse y el paciente permanecer en su domicilio, en su entorno. La buena noticia es que hay una muy alta probabilidad de mejoría con el abordaje domiciliario, también con el ambulatorio, pero vamos a referirnos en esta oportunidad al abordaje domiciliario del dolor. Y tenemos una gran ventaja cuando tratamos a un paciente con cáncer en su domicilio que padece dolor, porque podemos ver de manera directa el impacto que el dolor genera en la calidad de vida, podemos evaluarlo y a partir de allí planificar estrategias para un mejor alivio. Una de las cuestiones importantes que nos interesa transmitir es que cuando hablamos de dolor por cáncer no solamente nos referimos al tumor y a sus metástasis, que desde ya son la causa principal de dolor en aquellos pacientes que padecen algún tipo de tumor, sino también al dolor producido por los tratamientos oncológicos. Estos dolores llegan a ser muy severos, dolores relacionados con punciones, con quimioterapias que producen neuropatía, radioterapia también que produce lesión de la piel, lesión de las mucosas, los estudios diagnósticos que incluyen punciones, traslados, etcétera. Todo este tipo de dolores que se agregan al dolor que produce la enfermedad también se consideran dolor por cáncer y deben ser abordados con una estrategia intensiva para que se logre un alivio y que el transcurso de la enfermedad y del tratamiento, sobre todo, sea lo más aliviado posible. Si nosotros logramos que nuestros pacientes estén más aliviados, vamos a lograr que completen mejor sus tratamientos en tiempo y forma y teniendo desde ya una mejor calidad de vida. Por último, puede haber dolor no relacionado con el tumor ni su tratamiento que va a ser desde ya un objetivo de tratamiento del equipo de cuidados paliativos o de tratamiento del dolor que asista a ese paciente. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que el dolor por cáncer generalmente es crónico, excepto que tengamos alguna causa modificable o netamente tratable con radioterapia, con alguna intervención o con el tratamiento oncoespecífico. En general, este tipo de dolores suelen ser crónicos y requieren un abordaje a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad del paciente. Inclusive, los pacientes que logran la curación de un cáncer, lo que se llama habitualmente sobrevivientes al cáncer, suelen padecer en un alto porcentaje dolores que también son de intensidad moderada o severa y requieren un abordaje en el largo plazo. La intensidad del dolor es variable en el mismo paciente a lo largo del tiempo, puede haber exacerbaciones o reducción del dolor de acuerdo a la circunstancia
de la enfermedad del paciente, y esto va a requerir que nosotros vayamos haciendo adaptaciones continuas del tratamiento que indicamos. Esto es muy importante. El tratamiento del dolor por cáncer no es algo estático, no es algo que se deja puesto en piloto automático, sino que requiere una evaluación continua y adaptación del equipo de salud y desde ya del paciente y su familia a nuestras indicaciones o sugerencias. Otro tema importante es que no siempre existe una correlación exacta entre el estadio de la enfermedad y el nivel de dolor que padece un paciente. Lesiones muy pequeñas, lesiones ubicadas en algunos lugares como la columna vertebral, la región cervical, algún plexo, etcétera, pueden generar dolores muy severos, aun cuando la enfermedad sea tratable y tenga un buen pronóstico. Y a la inversa, hay enfermedades que pueden estar diseminadas, como pueden ser un cáncer de mama, un cáncer de próstata o un linfoma, y no haber dolores severos a pesar de una extensión bastante importante de la enfermedad. Entonces es importante tener en cuenta que no siempre el hecho de padecer un dolor severo significa que la condición de la persona es grave. Sí hay una relación muy estrecha con los otros síntomas que padece cualquier persona que transita un cáncer y con la esfera emocional y espiritual. Es fundamental entender en dolor por cáncer que hay una correlación muy estrecha con todo lo que tiene que ver con la afectividad, con la espiritualidad del paciente, con la manera en que afronta su enfermedad, cuánta contención tenga. Por eso los tratamientos no son solamente farmacológicos, sino que van a requerir una estrategia integral u holística para abordarlo. Este es un concepto ya de muchos años, acuñado por Cicely Saunders, que hablaba de dolor total o sufrimiento existencial, si uno quiere, donde podemos ver que el sufrimiento de la persona está determinado en parte por el dolor físico, por la lesión del órgano, del hueso, de los tejidos, pero es mucho más que eso. Influye el estado psicológico y emocional del paciente, la parte cognitiva, cómo interpreta su enfermedad, cómo puede relatarnos el dolor que padece o su sufrimiento para que nosotros podamos abordarlo. Desde el punto de vista espiritual, si tiene alguna fuente de apoyo o no, si interpreta su enfermedad como un castigo, como algo que es consecuencia de determinada acción, todo esto va generando una serie de distrés y de sufrimientos que se agregan al dolor físico, que no es un componente aislado. Y desde ya va a estar influenciado por todos estos factores y tenemos que saber cómo hacer con un equipo interdisciplinario para ir abordando cada uno de los aspectos y no pensar que solo el tratamiento farmacológico de manera mágica va a aliviar el sufrimiento del paciente. En este estudio, publicado hace ya algunos años, se puede ver la prevalencia de los síntomas en el cáncer y en distintas patologías. Y como pueden ver, cuando hablamos de patología oncológica, el dolor coexiste al mismo tiempo con múltiples síntomas, como pueden ser la falta de aire, las náuseas, los vómitos, la depresión, etc. Todo este tipo de síntomas están interrelacionados y nosotros podemos percibir claramente cómo cuando un paciente, por ejemplo, tiene más dolor, va a tener al mismo tiempo más depresión, insomnio o falta de apetito. Y a la inversa, si el paciente está más angustiado o deprimido o con insomnio, se va a potenciar la intensidad del dolor. El arte de tratar los síntomas tiene que ver en cómo resumir un tratamiento que permita abordar la causa o el problema raíz que está descompensando el resto de los síntomas. Para esto necesitamos tener un equipo formado, bien integrado, que tenga una buena destreza en cuidados paliativos, en el alivio de los síntomas, que pueda manejar no solamente el dolor, sino los otros síntomas que les mencionaba, que sean profesionales cuidadosos, que tengan empatía y calidad y calidez a la hora de acercarse a un paciente y a su familia, que resuelvan de manera oportuna los problemas que el paciente padece, que estén disponibles para que las soluciones que el paciente requiere lleguen a tiempo, pero también es fundamental para el cuidado domiciliario la preparación o la educación, si se quiere, como se dice en muchos estudios, del paciente y de su familia. Por eso
la importancia de este Congreso de e-Cáncer para pacientes, ¿no? Potenciar todo lo posible el conocimiento de los pacientes sobre el dolor que padecen y las estrategias de tratamiento. El equipo domiciliario de cuidados paliativos trabaja de manera permanente, es una asistencia que debe ser continua, siempre debe haber algún teléfono disponible para que el paciente pueda recurrir ante una duda o una situación de emergencia y poder dar una solución de manera oportuna. Muchas veces las consultas las resolvemos por teléfono o por telemedicina y se evitan grandes problemas como por ejemplo ajustes de dosis, tratamiento de algún efecto adverso, consultas por algún estudio, etc. Hace falta mucha predisposición de parte del equipo domiciliario para esto. El equipo va a evaluar de manera rutinaria la intensidad del dolor, sus características, el estado cognitivo del paciente, que puede verse alterado tanto por la enfermedad como por los tratamientos, qué adherencia hay al tratamiento que se indica, que sea cumplido en tiempo y forma, de manera adecuada, que se utilicen los medicamentos de la manera que han sido prescriptos por el médico. Se chequea mucho el estado de hidratación, en especial en los pacientes que tienen un performance status, una condición general que los recluye en cama la mayor parte del día y en donde el riesgo de deshidratación es importante y si hay deshidratación generalmente viene acumulación de medicamentos, entonces es muy importante ir chequeando esto, que también puede hacerlo la familia o el propio paciente. Se ven las intervenciones no farmacológicas, a las cuales me voy a referir un poco más adelante, y también tenemos la oportunidad de evaluar en vivo y en directo terapias complementarias que muchas veces los pacientes están utilizando por su cuenta y de las cuales el equipo no está informado, y algunas de esas terapias pueden ser potencialmente dañinas o tóxicas. Entonces es muy importante que puedan conversar abiertamente con el equipo de salud y comentarle qué es lo que están utilizando, de qué manera, quién se los prescribió, qué efecto están teniendo. Esto es muy importante, muchas veces no se blanquea durante la consulta en ambulatoria, en el consultorio o en la internación sanatorial, y sí tenemos la oportunidad cuando estamos en el domicilio de ver allí si hay algún elemento que nos da la idea de que el paciente está recibiendo alguna de estas terapias. Otra de las cosas que es fundamental es el reporte del dolor, la manera en que el paciente y su familia describen el dolor. Este es el patrón de oro para la evaluación del dolor. No tenemos ningún elemento de laboratorio, de imágenes que supere al relato que nos hace la propia persona que padece el dolor, de cómo lo siente, dónde lo siente, qué características tiene. Entonces hay que hacer el esfuerzo de desarrollar un lenguaje común con el equipo, ser lo más detallista posible, ser explícitos en relación a la descripción de los síntomas, informar las variaciones y demás. Los detalles son muy importantes, pueden producir un cambio dentro de la estrategia de tratamiento que nosotros estamos diseñando. Cuando evaluamos el dolor, desde ya el dolor tiene toda una correlación anatómica y una correlación bioquímica a lo largo de todo el sistema nervioso central. Un dolor que se genera en la periferia del organismo, llega hasta la médula espinal, donde es modulado y de ahí se transmite al cerebro hasta la corteza cerebral y nosotros podemos a partir de allí hacer una expresión del dolor que padecemos. Esta expresión del dolor es fundamental y los fármacos o las terapias que nosotros podemos indicar van a actuar en las distintas estaciones de relevo de este dolor. Entonces, la manera en que el paciente y su familia nos relatan el dolor nos va a dar una idea de qué tipo de tratamientos pueden ser más útiles o no. Ahora bien, ¿qué cosas podrían entonces ustedes informarles al equipo tratante? La localización del dolor, la extensión de ese dolor, qué intensidad tiene, si varía a lo largo del día, si varía después de alguna actividad, aliviándose o empeorando, las características que nos pueden dar una idea de si hablamos de un dolor neuropático con afectación de los nervios que conducen el dolor, o si hablamos de un dolor visceral u óseo. Entonces, relatar las características del dolor como quemante, opresivo, punzante, como descarga eléctrica, hormigueos, etc., son todas descripciones que a los profesionales les van a servir
para definir un tratamiento. También es importante saber cuándo se inició ese dolor, ya que de acuerdo al tiempo de persistencia de un dolor se genera algo que se llama sensibilización central, que va a requerir otro abordaje. La irradiación del dolor, hacia qué área del cuerpo se irradia y de qué manera, ante qué movimientos. Muy importante es saber los factores que empeoran el dolor, sea el calor, el frío, algún movimiento, el estrés, la angustia. Esto es muy importante, poder correlacionar, por ejemplo, el distrés que padece el paciente por ansiedad en relación a un estudio, algún conflicto con la familia o lo que sea que llevó a que el dolor empeore. Esto nos va a dar un muy buen dato. Y lo mismo aquellos factores que han logrado aliviar el dolor. Otra cosa que se puede hacer es tener un registro de la interferencia que el dolor produce en las actividades de la vida diaria. Esto es lo que se conoce habitualmente como un diario del dolor, y en donde uno va relatando en el momento que ocurre cómo está sintiendo el dolor, por qué se desencadenó, etc. Y otro punto muy importante son los tratamientos que ya se recibieron y qué respuesta hubo a los mismos. Muchas veces cuando nos comentan qué tipo de fármacos utilizaron, de qué manera y demás, nos damos cuenta que simplemente es cuestión de hacer un ajuste de dosis o suspender dos fármacos que están interaccionando, o nos enteramos de algún tipo de efecto adverso muy propio de esa persona ante algún fármaco que no tenemos que volver a utilizar. Y en relación a los analgésicos, voy a comentar esto para complementar un poco lo que también el doctor Mercadante ha planteado en su presentación, es el tema de la importancia de los opioides dentro del tratamiento del dolor por cáncer. Los opioides son indispensables para tratar el dolor por cáncer, en especial el dolor severo. Cuando hablamos de un dolor de intensidad moderada o severa, el pilar del tratamiento son los opioides. Es imposible que logremos aliviar el dolor adecuadamente si no están incluidos dentro del esquema farmacológico los opioides, ya sea morfina, metadona, fentanilo, codeína, etcétera, todos los derivados. La buena noticia es que logran un alivio en la mayoría de los casos. Tomando medicación por boca, cerca del 85% de los pacientes logran un alivio parcial, mayor o completo de su dolor. Entonces, de ahí la importancia de los analgésicos opioides, de conocerlos, de poder tener información acerca de su uso y de la utilidad que tienen. El uso generalmente es prolongado. Ya dijimos que el dolor por cáncer es crónico, y mientras haya dolor va a haber que tratarlo de alguna manera. Entonces es probable que su médico le indique morfina, metadona o alguno de los derivados, y tenga que tomarlo a largo plazo, así como se toman anticoagulantes, medicamentos para la hipertensión arterial, etc. Dentro de este tratamiento va a haber dosis regladas que se van a dar a horarios fijos para evitar la aparición del dolor, y al mismo tiempo se van a indicar dosis de rescate que se van a dar según necesidad cuando haya una crisis de dolor. Y aquí es donde es muy importante tener bien presente esto, tanto el paciente como la familia, que no es necesario esperar a la siguiente dosis, no hay que estar padeciendo dolor durante horas hasta que llegue la próxima dosis, sino que ante la crisis dolorosa vamos a poder indicar rescates. Cada uno de los profesionales le va a estar indicando, de acuerdo a la patología, de acuerdo al tipo de fármaco que utilicen, la dosis de rescate, el intervalo con el cual lo pueden utilizar, pero en líneas generales consideramos que hasta 3 rescates por día es una medida, digamos, racional. Uno puede utilizar hasta 3 rescates. Si requieren más de eso, en general lo que se plantea es que el dolor de base no está bien controlado y debemos ajustar las dosis regladas para evitar la aparición del dolor. En este punto es muy importante que haya comunicación entre el paciente, la familia y el equipo, y recibir toda la información posible, despejar todas las dudas posibles. Como les decía, los opioides son fundamentales, pero tenemos una parte difícil, una barrera importante, que son los mitos y los prejuicios que hay en relación a los opioides. Y quiero referirme un poco a esto. Hay muchísimos conceptos que se han trasladado
a lo largo de la historia de que si me dan morfina me voy a hacer adicto, si me dan morfina no va a haber nada cuando mi dolor empeore, que se utilizan los opioides para acelerar la muerte, que le dan morfina a alguien porque está muy mal, porque está cercano al final de la vida, que hace mal al corazón, que solo hay que usarla cuando el dolor llegó a un extremo y en dosis pequeñas para no acelerar la muerte, que la tolerancia es un problema frecuente, etc. Todos estos conceptos no son reales. En los últimos 30 o 40 años ha habido un desarrollo muy importante de lo que es el tratamiento del dolor y, como les decía, los opioides se están utilizando de manera crónica con muy buen resultado para aliviar el dolor por cáncer. Esto desde ya viene, es histórico, ¿no? Desde el mito de Morfeo y su hermano Tánatos y la morfina, que viene a ser como una cuestión de inducir el sueño e inducir la muerte, hasta las películas de posguerra donde se plantean las medidas heroicas, donde se le da la morfina solamente a alguien que está muy grave y que está por fallecer, y películas donde se plantea el uso de los opioides y de la morfina como una medida de último momento que sí o sí trae como consecuencia la muerte de la persona y que se usa en etapas finales o para sedar a un paciente. Todo esto hay que desterrarlo, no es así. La medicina del dolor ha avanzado muchísimo y los opioides son un aliado fundamental que nosotros tenemos que conocer, que tenemos que saber manejar y sobre todo poder hablar y desmistificar cuando pasan este tipo de cosas o cuando tenemos estos pensamientos durante la consulta médica. ¿Qué cosas sí son reales de los efectos adversos de los opioides? Los más frecuentes que tenemos que afrontar son la constipación, que generalmente se da a lo largo de todo el tratamiento y hay que manejarla con dieta, con laxantes, etc. Las náuseas o los vómitos que se producen en general durante la primera etapa del tratamiento. Los primeros 3 a 5 días pueden aparecer náuseas. Luego esto se genera tolerancia, las náuseas ya no se perciben y ese efecto pasa. Durante esos primeros días lo que hacemos es manejarlo en general con metoclopramida, que es el antiemético de elección. Entonces evitamos la aparición de las náuseas durante los primeros 5 días y luego la mayoría de los pacientes suspenden la metoclopramida y ya no tienen náuseas ni vómitos. El otro tema es la neurotoxicidad inducida por opioides. Es común un poco de somnolencia al principio del tratamiento, en especial en aquellos pacientes que vienen con un dolor no aliviado durante mucho tiempo. Cuando logran cierto alivio, suelen tener somnolencia y dormir más. Esto generalmente es un periodo de entre 5 y 10 días hasta que la somnolencia desaparece. Hay otro tema que es la neurotoxicidad, quizá más por acumulación de metabolitos que produce alucinaciones, deterioro cognitivo o mioclonías, que son sacudidas de los brazos o de las piernas cortitas. Esas sacudidas que son fisiológicas, son normales cuando uno se está quedando dormido, está entrando en el sueño profundo. Los opioides pueden exacerbar este tipo de movimientos. Las alucinaciones no son siempre acompañadas de delirium o de una confusión total. Eso puede ocurrir, pero no es lo más frecuente. En general, el paciente en un estado total de lucidez ve imágenes anormales o escucha algunos sonidos o voces y percibe que se trata de algo anormal. Lo importante es relatarlo al médico y decirle que están sucediendo este tipo de cosas para hacer los ajustes del tratamiento que sean necesarios. Y el deterioro cognitivo o síndrome confusional pueden ocurrir en general en el contexto de deshidratación o fiebre, pero todo esto puede prevenirse y tratarse. El equipo cuidados paliativos va a estar evaluando regularmente esto en el domicilio y es importante que si la familia o el paciente lo perciben, den cuenta rápidamente al equipo para que pueda intervenir. Insisto en esto, cuando hablamos de deterioro cognitivo o alucinaciones, no nos referimos a que de la noche a la mañana una persona está totalmente confusa, sino que en un estado de lucidez habitual empieza a notar pequeños episodios de confusión o alucinaciones que son totalmente reversibles con el tratamiento adecuado. He mencionado varias veces cuidados paliativos y me parece importante también el concepto de que
Hablamos de cuidados continuos que se aplican desde el diagnóstico de la enfermedad, que si el paciente mejora, puede ser dado de alta del equipo de cuidados paliativos. Esto ha ocurrido muchas veces, pacientes con linfomas, leucemias, cáncer de próstata, que pasan por tratamientos que son tóxicos, que requieren un abordaje de los síntomas, pero una vez finalizado, el paciente puede ser dado de alta y continuar su vida normal o seguir con su médico de cabecera. Desde ya que si la situación empeora y se evoluciona a una etapa avanzada de la enfermedad, el equipo de cuidados paliativos va a seguir apoyando en los que se llaman cuidados de fin de vida o inclusive dándole soporte en duelo a la familia. Pero eso es solo una parte de lo que se hace. La idea es acompañar al paciente a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad. Por eso es que cuidados paliativos no es sinónimo de cuidados de fin de vida. Hablamos de cuidados paliativos hablando de cuidados continuos, ¿sí? Quiero resaltar esto también para desmistificar que si su oncólogo los está derivando a un equipo de cuidados paliativos no significa que no hay esperanzas o que la situación está muy grave, sino que lo que quiere el oncólogo es que estén más aliviados y que puedan tolerar mejor los tratamientos que van a recibir. Algunos de los beneficios de los cuidados paliativos van más allá de mejorar la calidad de vida o ahorrarle costos al sistema de salud y al paciente. También se ha demostrado en el año 2010 con un estudio muy interesante realizado por la doctora Jennifer Temmel y su equipo, que los cuidados paliativos aplicados aún en situaciones graves como es un cáncer de pulmón irresecable y avanzado, logran prolongar la sobrevida. Esto es muy importante, no es un dato menor. Fíjense que en este estudio hubo pacientes con cáncer de pulmón avanzado, que por definición no era curable al momento del diagnóstico, sí tratable, pero no curable, y los pacientes que recibieron cuidados paliativos vivieron 11.6 meses versus 8.9 meses que vivieron los pacientes que no tenían ese alivio de los síntomas. De hecho, estos pacientes que recibieron cuidados paliativos, al tener una comunicación más empática, más abierta sobre las cuestiones de fin de vida, recibieron menos tratamientos agresivos y al mismo tiempo la sobrevida fue mayor. Entonces fíjense la importancia de lograr un buen alivio y una buena mejoría de la calidad de vida. Para ir cerrando, comento dos cosas más. Hay un tema que es fundamental, lo vemos siempre desde el equipo domiciliario, que es la interfase entre el hospital y el domicilio. Cuando un paciente requiere una internación y hay dolor por cáncer como uno de los síntomas, es muy importante que haya una estrecha comunicación entre la institución, el equipo domiciliario y la familia. Saber en qué condiciones está el paciente, saber con qué recursos contamos al alta sanatorial o hospitalaria y hacer una prueba del mismo tratamiento que el paciente va a recibir en el domicilio durante la internación. De otro modo puede ocurrir que el paciente sea externado de una condición ideal y muy controlada al domicilio donde puede faltar algún elemento que hace que el dolor se exacerbe y pueda requerir una reinternación. Por eso es muy importante la comunicación entre estas tres patas del tratamiento, ¿verdad? O sea, paciente, institución y equipo domiciliario. Hay que planificar el alta en base a los recursos reales y saber que esa transición entre lugares de asistencia es un factor de riesgo como para padecer un dolor no aliviado. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Por último, quería referirme al acondicionamiento del medio ambiente que va más allá de las terapias farmacológicas y esto suele traer mucho alivio con medidas que generalmente requieren un acondicionamiento del mobiliario o del entorno. Ver si el paciente requiere una cama ortopédica para poder ser asistido correctamente a una buena altura, para ser posicionado adecuadamente en la cama, o si puede permanecer en su cama común porque le es suficiente. Si hay que acondicionar la habitación y trasladarla a algún lugar distinto de la casa, como puede ser trasladar un cuarto de la planta alta a la planta baja para evitar el uso de las escaleras que generalmente exacerban sobre todo el dolor óseo, que esté cerca de una ventana, sobre todo si hay disnea y demás, y por otro lado también para favorecer
digamos, la preservación del estado cognitivo del paciente. Se puede elevar la altura de la cama para que sea más cómodo asistir al paciente. Hay otro tema que son los colchones antiescaras, quizás tengan una denominación diferente en otros países, pero por lo menos en Argentina se denominan colchones antiescaras y por su nombre dan la sensación de que son lo que evitan la escara y que si uno no cuenta con el colchón, las escaras se van a producir. La verdad es que no hay una evidencia concreta de la utilidad de los colchones. El tema del colchón antiescaras no evita que uno tenga que rotar al paciente, mantener higienizada la piel, la ropa de cama correctamente ubicada, etcétera, sino este tipo de elementos no han demostrado eficacia. El elevador de inodoro, que muchas veces permite que la ida al sanitario del paciente no produzca dolor, sobre todo para aquellos pacientes que presentan metástasis lumbares o pélvicas, donde el hecho de sentarse y pararse de asientos que son bajos desencadenan episodios dolorosos. Se pueden dar también dosis de rescate antes de ir al sanitario, de higienizar o de recibir, por ejemplo, una sesión de kinesiología o de terapia física. Acondicionar la casa con rampas, elevadores, reducir los zócalos que puede haber en las duchas para que el ingreso sea más sencillo y ver que los trayectos dentro del domicilio estén iluminados y sean seguros y libres de obstáculos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de acondicionamiento del sanitario con mayor o menor costo, de acuerdo a la posibilidad de cada uno de los pacientes, pero todas estas son medidas que están disponibles en las ortopedias, que se pueden hacer con modificaciones mínimas del entorno del paciente. Aquí podemos también ver los elevadores de inodoro, son elementos fundamentales, como les decía, cuando hay un dolor que se exacerba durante el traslado al sanitario. Y por último, para cerrar, quería mencionar una frase de un músico argentino muy famoso, Gustavo Cerati, que decía en una de sus canciones que no hay nada mejor que casa, y realmente creo que es así. Cuando uno está transitando una enfermedad, estar en su entorno, estar acompañado de su familia, de sus seres queridos y ser asistido allí, tiene un plus, tiene un valor muchísimo más alto que el hecho de ser asistido en una institución. Entonces nuestro esfuerzo está puesto en que esto pueda suceder y espero que la charla que acabo de dar sirva en parte para poder lograr esto junto a ustedes. Muchas gracias.